Hola, soy Dean, y soy un orgulloso padre de 4 hijos, pero el año pasado sucedió algo terrible y casi pierdo a todos mis hijos. Los niños y yo estábamos de vacaciones en Beijing. Fue un poco caótico. Los niños eran gemelos de 7, 5 y 4 años. Durante nuestra primera semana fuimos a la Gran Muralla y exploramos palacios y parques. Ese día estábamos en el ajetreado centro de la ciudad, y los niños estaban cansados y hambrientos. Me quedé sin bocadillos y no podían esperar. Miré a mi alrededor y vi un puesto de venta de comida callejera. Nos acercamos y senté a los niños en un banco mientras pagaba la comida, pero cuando me volví, el banco estaba vacío. Mis hijos se habían ido. Miré a mi alrededor y no podía verlos en ningún lado. Regresaba al puesto cuando sentí que algo me apuñalaba. Inmediatamente me caí al suelo en el mismo lugar donde sentí que algo me apuñaló. Me levanté y corrí al banco donde dejé a mis hijos, pero no había nadie allí. Empecé a gritar sus nombres, pero no hubo respuesta. Empecé a sentirme mal en el estómago. ¿Dónde estaban? Dejé caer la comida y comencé a gritar sus nombres tan fuerte como pude, una y otra vez. Me paré en el banco y miré a mi alrededor. Había gente por todas partes, pero no podía ver a mis hijos. Entonces vi algo en la distancia. Era una niña pequeña que llevaba un abrigo rojo por detrás. Era Lily, mi hija menor. Estaba siendo conducida por una calle lateral por un extraño. Salté del banco y corrí en esa dirección. Tiré el carrito de compra de alguien y su comida fue a todas partes, pero no me detuve a ayudar. Me abrí paso entre una multitud de turistas y corrí por una calle concurrida, esquivando coches y motos. Me dirigí hacia la calle lateral. Luego corrí y vi a un hombre llevándose a mi niña. Corrí hacia la niña y la agarré, pero me di cuenta de que no era Lily. Era una niña de la misma edad que comenzó a gritar y llorar. El hombre la apartó y comenzó a gritarme. Estaba demasiado sorprendido para responder. Me dio un puñetazo en la cara y me caí y me golpeé la cabeza. Cuando desperté estaba oscuro. Estaba desorientado y no tenía idea de dónde estaba. Sin embargo, de repente todo volvió a mí y recordé que mis hijos estaban perdidos y tenía que encontrarlos. Entonces recordé que estaba en un país desconocido y mis hijos estaban perdidos. Me senté en el suelo con dolor, deseando que todo esto fuera una pesadilla que terminaría pronto cuando me despertase. Por desgracia, no lo era. Cuando volví a la realidad, saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a la policía, pero no se conectaba. Estaba marcando 999 como lo haría en el Reino Unido. Ni siquiera sabía cómo llamar a la policía china. Regresé corriendo al centro de la ciudad. Encontré una comisaría y entré. Estaba gritando y llorando al mismo tiempo, y lo peor fue que no entendían lo que estaba diciendo. Finalmente me llevaron a una sala de interrogatorios y me dejaron allí. Estaba esperando ansiosamente que alguien viniera y hablara conmigo. Esperé mucho tiempo. Sin embargo, nadie vino. Fui a la puerta y me encerraron. Los minutos parecieron horas. Estaba extremadamente nervioso. Comencé a perder la cabeza hasta que alguien finalmente abrió la puerta. Eran un policía y un traductor. Les expliqué lo que había sucedido. Me pidieron una descripción de los niños, así que les di muchas fotos de mi teléfono para ayudarlos con su búsqueda, y eso fue todo. Me dijeron que me fuera. Regresé solo al hotel. Ya era medianoche, demasiado tarde para ir a buscarlos, y ya era demasiado tarde para llamar a su madre y contarle lo que había sucedido. En cuanto a su madre, debía volar y reunirse con nosotros en 2 días. Estaba muy orgullosa de que yo llevara a los niños al extranjero solo, y la había fallado. Al día siguiente intenté llamarla, pero saltó directamente al buzón de voz. No podía decirle lo que había sucedido en un mensaje, así que solo le pedí que me volviera a llamar. Entonces tuve un pensamiento. Recordé que la hermana de Sue, Lina, vivía en Beijing y trabajaba en un banco. Le envié un mensaje y le dije que tenía que reunirse conmigo. Nos reunimos para tomar un café esa mañana, pero tenía demasiado miedo para beber. Tan pronto como la vi, me eché a llorar y le conté lo que pasó. Estaba ansiosa por ver a los niños. Estaba sorprendida y molesta al mismo tiempo, pero prometió ayudarme. Se tomó el día libre en el trabajo para ayudarme a encontrarlos. Regresamos a la plaza con fotos y hablamos con la mayor cantidad de personas posible sobre la desaparición. Tenerla allí para traducir fue de gran ayuda, pero nadie los había visto. Fuimos juntos a la policía y me dijeron que estaban haciendo todo lo posible y que lo mejor que podía hacer era consultar con la embajada británica y asegurarme de que me pudieran contactar si fuera necesario. Esa noche, Sue me llamó. Darle la noticia fue lo más difícil que había hecho. Estaba comprensiblemente muy molesta. Ella me dijo que iba a volar lo antes posible. Pasaron 48 horas desde que los perdí. Me sentía impotente. No podía pensar, comer o dormir. Solo quería asegurarme de que mis hijos estuvieran bien y que no hubiera pasado nada malo.
Lina todavía estaba fuera del trabajo y me ayudaba. Ella fue al aeropuerto y habló con la seguridad de allí. Fui a la embajada británica de inmediato para obtener ayuda. Fui a la primera persona que vi frente a mí pidiendo ayuda. Empecé a decirle que había perdido a mis hijos y que no sabía qué hacer. El hombre me pidió que me calmara y respirara para que pudieran entender lo que realmente sucedió. Habló con alguien por teléfono y me llevó a una habitación para esperar. De repente 2 policías entraron diciendo: «Dean, estás bajo arresto a cargo de secuestrar a tus hijos». Estaba en estado de shock y comencé a gritar: «Eso no tiene sentido. Vine a reportar su pérdida y vosotros me arrestáis a mí. ¿Por qué me estáis tratando tan mal?». Un funcionario británico entró en la habitación y me sentó. Me explicó que Sue había denunciado la desaparición de mis hijos esa mañana y me había acusado de secuestrarlos. Les dije que eso era ridículo. Tengo su permiso para llevar a los niños al extranjero y ella debía volar para unirse a nosotros. Para mi sorpresa, descubrí que ella le dijo al oficial que estábamos separados y que la había echado de la casa familiar, obligándola a regresar al trabajo, que no tenía idea de que llevaría a los niños al extranjero y estaba preocupada por su seguridad. Fue entonces cuando realmente me asusté. Sabía que algo había sucedido y tenía que encontrar a mis hijos. Fui corriendo hacia la puerta, pero el policía me detuvo y comenzó a gritarme en chino. Pronto hubo otros policías deteniéndome. La semana siguiente me enviaron de regreso al Reino Unido, donde me colocaron en un piso, bajo fianza en espera de juicio por secuestro. Nadie creía que yo fuera la víctima y que me habían quitado a mis hijos. Sue fue entrevistada en la televisión llorando para que la devolvieran a sus hijos, y no podía salir del piso porque estaba muy asustado de que me fuesen a gritar o peor, a atacar. Todos los días eran muy difíciles. Me preguntaba si los niños se habían olvidado de mí. Estuve allí durante semanas y semanas, solo con mis propios pensamientos. ¿Cuánto habían cambiado los niños? ¿Estaban a salvo? ¿Estaban incluso...? No quería pensar lo peor. No tenía poder para hacer nada. No pude contactar a Sue, pero me sentí muy traicionado por ella. ¿Por qué había informado de que me había llevado a nuestros hijos? Estábamos felizmente casados, o eso había pensado. Tal vez ella estaba tan asustada como yo. Me senté allí solo cuando de repente pensé que veía que las cosas se movían, pero cuando me puse de pie para comprobar si lo que veía era real, en realidad no había nada. Estaba seguro de que las cosas se movían en el reflejo de los espejos, pero no había nadie allí. También escuché un nombre o un ruido extraño y poco claro. No lo sé, no estoy seguro. Todo esto me estaba volviendo paranoico. Estaba preocupado, así que busqué los síntomas en Internet. Y descubrí que estos son ejemplos de alucinaciones. Estaba alucinando. Tal vez, después de todo, soy un mal padre. Sue tenía razón. Ella hizo lo correcto al denunciarme. Los pensamientos seguían girando en mi cabeza. Estaba perdiendo la cabeza. No podía soportarlo más. Seguía culpándome por perder a mis propios hijos. Me merecía todo lo que me estaba pasando. Me asusté y dudé. Creo que tengo un problema mental. Sí, estoy mentalmente enfermo. Secuestré a mis propios hijos. Luego lloré y grité. Secuestré a mis hijos, pero no recuerdo dónde están. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Sue lo sabía todo. Por eso no me denunció. Pensé que debería verla. Tenía que ir y pedir una explicación. Me sentía sofocado. Quería saber qué me había pasado. Por lo tanto, llamé a la policía y pedí irme a casa porque necesitaba traer algunas cosas personales de allí. Enviaron a 2 oficiales que me llevaron a mi casa. Llegué allí esposado en un coche de policía y cuando salí de él, la gente miraba. Mis vecinos miraban por las ventanas. Todos señalaban y susurraban. Incluso escuché que algunos me maldecían por secuestrar a mis propios hijos. Me sentí avergonzado, deshonrado de mí mismo. En mi camino hacia arriba estaba pensando en renunciar y admitir todo a la policía para mejorar las cosas. Estoy listo para ir a la cárcel si mis hijos vuelven a salvo con su madre, pero primero tenía que hablar con Sue. Cuando llegué a nuestra casa, recordé todas las cosas buenas, nuestros felices recuerdos juntos, seguía imaginando su presencia y escuchando sus voces. Los oficiales esperaban frente a la puerta y se aseguraron de que no me acercara a Sue porque no se me permitía hablar con ella. Pero tenía que hacerlo, así que fui a la habitación y fingí que estaba recogiendo algunas cosas y luego me escabullí cuidadosamente buscándola. La vi parada en el pasillo. Me acerqué a ella en silencio, pero luego la escuché hablar por teléfono. Me escondí detrás del zapatero y escuché accidentalmente las conversaciones que estaba teniendo.
Me quedé boquiabierto. Mi esposa me estaba engañando. Estaba hablando con alguien llamado James y le dijo: «James, cariño, no te preocupes, todo terminará pronto y volveremos a estar juntos». Estaba completamente desconcertado. Estaba lleno de furia, pero tenía que mantener la calma y pensar en una solución racional para salir de este lío. Por otro lado, no podía culparla. Su esposo está mentalmente enfermo y secuestró a sus hijos. Quiero decir que ella merece ser feliz. De camino a casa estaba en completo shock. No podía dormir. Seguía gritando y girando toda la noche. Descubrí muchas cosas sorprendentes en un día y decidí que debía ver a un médico. Hablé con la policía, no le confesé aún, pero les dije que este desastre me estaba volviendo loco y que tenía derecho a ver a un médico, así que cogí una cita con un psiquiatra. Los agentes de policía vinieron y me llevaron allí, pero por privacidad fui solo a la habitación del médico. Era un médico que trabajó con mi esposa hace mucho tiempo después de que ella tuvo nuestro primer hijo. Así que estaba hablando con el médico sobre lo que realmente sucedió. Durante nuestra conversación tuvo que salir de la habitación por un tiempo, así que me senté a mirar alrededor, cuando de repente vi un archivo en su escritorio con el nombre completo de mi esposa. El archivo estaba oculto, pero estoy seguro de que era el nombre de mi esposa. Me sorprendió y la curiosidad me volvió loco, así que robé el archivo. Los documentos declaraban que mi esposa había sido diagnosticada con trastorno de identidad disociativo, una condición rara por la que una persona puede tener dos o más personalidades presentes en el cuerpo. ¿Qué he hecho para merecer todo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Traté de calmarme y pensar razonablemente. Finalmente decidí llamar a la policía y contarles todo, ya que no podía hacer nada sin su supervisión. La policía comenzó a investigar el caso y descubrió que mi esposa realmente sufre de trastorno de ID. En su caso, el personaje que desarrolló a partir del trastorno tomó el control de ella, y recientemente este personaje peligroso se volvió más dominante. Ella se hace llamar Yu-Yang y James es su novio. Ella secuestró a los niños y planeó acusarme para deshacerse de la familia de Sue y vivir con su novio sin nuestra existencia. Toda la historia fue alucinante. Fuimos felices juntos. Se suponía que íbamos de vacaciones y nos divertiríamos. Terminé sin esposa e hijos. Afortunadamente, algo bueno finalmente sucedió y encontré a mis hijos. Regresaron a casa a salvo. Estaban en casa de James y por suerte no les hizo daño. Sue, Yu-Yang, no sé cómo llamarla, y James fueron atrapados. Sue está recibiendo tratamiento en un hospital psiquiátrico y James está en la cárcel. Aunque tengo a mis hijos de regreso y gracias a Dios que están bien, estoy tratando de entender lo que sucedió. Simplemente no puedo superarlo. Y lo que más me molesta es que no puedo decidir si Sue es culpable o no. ¿Debería visitarla? ¿Debo dejar que nuestros hijos la vean? ¿Qué tengo que hacer?